Vamos a intentar resumir muchos de los conceptos que ya se han hablado, tratando de integrarlos en una cascada de señal paradigmática que es mTOR. Alrededor de los años 70 fue aislada una molécula de un hongo, de una variedad de Streptomyces. Esta droga no tenía un blanco conocido al interior de la célula y por eso de ahí viene el nombre de Mammalian Target of Rapamycin. Luego se entendería que son complejos multiproteicos de enorme importancia en la transducción celular. Esta es la cascada, grosso modo, del mTOR. Nosotros vamos a tener un input, una estimulación de un complejo importante que es el mTORC1 a través de los nutrientes, los aminoácidos, la energía y la hipoxia, pasando por una proteína central de señal, que es el tuberose sclerosis complex 1 y 2. Tenemos también un segundo grupo de proteínas, conocido como mTORC2, que es estimulado por los factores de crecimiento y que también estimula una proteína de membrana o pegada a la membrana que se llama AKT, para a su vez estimular el complejo mTORC1. Es decir, hay una relación entre los dos complejos multiproteicos. Hacia abajo se van a estimular proteínas que tienen que ver con la síntesis proteica y que tienen que ver con esta molécula muy importante en cáncer, que es la sobreexpresión del hipoxia inducible factor, HIF. Grosso modo, esa es la cascada de señal del mTOR, que la vamos a ir desarrollando en detalle. mTORC1, complejo multiproteico compuesto por mTOR, al igual que el mTORC2, MLST8, igual que mTORC2, Deptor, igual que mTORC2, pero difieren. El 1 tiene una molécula que se llama Raptor, el 2 una molécula que se llama Rictor, mTORC1 tiene Pras40, mTORC2 tiene Proto y MSN1. Es de reciente descubrimiento y descripción esta proteína llamada Deptor, que recién tiene 2 años de ser descrita en el complejo mTORC1, mTORC2. En este caso, el complejo mTORC1. Esta es la estructura proteica de los diferentes componentes, con los diferentes sitios de fosforilación, lo que va a dar las diferentes interacciones proteína-proteína y lo que va a dar las diferentes capacidades de generar señales hacia abajo, hacia el núcleo. Aquí repetimos la cascada de señal, tratando de implicar ya el funcionamiento en la biología intracelular. Entonces, el complejo mTORC1, que lo ubique acá, tiene un efecto estimulante para la translación del mRNA mensajero y la producción de proteínas. Entre ellos, evidentemente, de importancia en oncología, el HIF. Pero tiene también una capacidad de suprimir la autofagia. Para memoria, cuando no hay nutrientes que ingresan al complejo celular, el organismo tiene que producir proteínas y tiene que producir calorías a través de la vía de la glucosa, activando autofagia. Esta supresión de la autofagia, esto es de enorme importancia a la hora actual en el desarrollo de la comprensión de moléculas para oncología, lo hace asociando a un estímulo positivo de aminoácidos a través de receptores de membrana, o sea, entrada de aminoácidos al interior de la célula. Van 2 funciones del mTOR. Tenemos una tercera función, a ver que la encuentre. Tenemos una función a través de los factores estimulantes, especialmente de importancia es el insulin growth factor.
que da un input positivo a mTORC1. Tenemos la vía del metabolismo de la glucosa. Tenemos la producción de energía a través de la vía mitocondrial, especialmente cuando hay anoxia, para producir radicales libres y finalmente la generación de ATP. Pero también cascadas importantes, sobre todo cuando hay daño celular y cuando hay hipoxia. Como pueden ver, es un complejo de proteínas que se van ubicando en diferentes sitios de la célula, de importancia mTORC1, de importancia mTORC2, de importancia tuberosa esclerosis complex, de mucha importancia el PTEN, que ya nos habló, de los cuales ya nos habló Ali, y obviamente PI3 quinasa pegada a la membrana como el proceso de activación de los factores de crecimiento. ¿Estamos claros? El complejo TSC1, TSC2. En estado de inactivación, AKT no fosforila el complejo proteico TSC2 y 1 de importancia, sobre todo en tumores renales, como lo veremos un poquito más tarde. Tampoco fosforila PRAS40, que a su vez controla mTOR. Cuando se produce la activación mediante fosforilación de AKT hacia tuberosclerosis complex 2 y hacia PRAS40, se produce un estímulo de esta proteína que se llama REP, que es una GTPasa, para fosforilar mTOR y a su vez PRAS40 reprime, quita el freno hacia la lectura de mTOR. Y entonces se produce una lectura activa de mTOR con la cascada de señal hacia abajo. Hay situaciones de mutación de cierto tipo de proteínas, como por ejemplo tuberosis esclerosis complex 1-2, que da como resultado una hiperestimulación de REF a mTOR y una actividad tumoral, una actividad aumentada del complejo mTORC1. ¿Seguimos? La estructura de mTOR, del tuberosis esclerosis complex. Vamos a ir analizando poco a poco los diferentes complejos de la cadena. Estamos aquí. ¿Ok? Esta es la estructura proteica. Amartin se conoce también a TSC1. Tuberin se conoce a SC2. En rojo los sitios inhibitorios de la proteína, en verde los sitios activantes. Cuando hablamos de activantes o activación positiva o negativa, en realidad lo que estamos hablando son de fosforilación de residuos en la proteína con interacciones proteína-proteína dentro de las cascadas. El PTEN, del cual ya nos habló Ali, es una proteína esencial, es una proteína que funciona como un antioncógeno, es una proteína supresora, es una proteína que desfosforila, si el que hace el camino hacia atrás, que hizo el PI3 quinasa, hacia adelante. Aquí está la evolución en el descubrimiento del PTEN, hasta llegar a saber en el 2011 que el PTEN tiene también mecanismos de regulación a nivel del DNA por mecanismos no descritos previamente. ¿Ok? Esta es la estructura del PTEN. Estructura multiproteica con una región fosfatasa, una región C2, un tallo. Esta es la estructura ya de la proteína tridimensional desenrollada. Bueno, tridimensional, no bidimensional porque es en papel. Y obviamente una fotografía de cómo se ve el PTEN y las proteínas, las moléculas asociadas en cascada, a ser descritas y mejor evaluadas, PTP1B, BHR, con los sitios eventuales de bloqueo. Aquí se puede ver cómo el bloqueante entra en la estructura tridimensional de la proteína, la estructura terciaria de la proteína, para poder empatar y bloquear la cadena de señal. De esto es lo que hablábamos cuando decíamos que el PTEN tiene que ver con regulación del DNA. Nosotros tenemos
el receptor, el growth factor. PI3 quinasa cataliza el paso de fosfatidilinositol 4,5 a fosfatidilinositol 3,4,5. El camino inverso lo hace el PTEN. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué cuando hay una mutación del PTEN, nosotros tenemos un hiperestado de fosforilación hacia 3,4,5, PI3 quinasa, que es un fosfolípido de potente cascada de señal hacia el interior del núcleo? En todo caso, PTEN puede ser introducido al núcleo por la proteína MPB, puede ser ubiquilada mediante E3 ligasa o desubiquilada por AUSP. ¿Cuál es la importancia de esto? La regulación celular, pero también la estabilidad genómica. PTEN se une al centrómero de los cromosomas. Estas son descripciones recientes en biología. Pero también tiene que ver cuando se ha producido un daño en el DNA por radiaciones en el mecanismo de reparación. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede disregular PTEN? PTEN, que está en el cromosoma 10q23, en la zona 10q23 del cromosoma, la estructura proteica de PTEN, puede inactivarse. De lo que se trata es de que PTEN se inactive para que no pueda hacer el camino inverso de quitarle un fosfato al PI3 quinasa. Se lo puede hacer por deleciones, por mutaciones truncadas, por mutaciones puntuales, a nivel génico y a nivel epigénico, por metilación o por interacción de otra cascada de señal, que es la cascada del Notch, a través de MYC, suprimiendo la lectura de PTEN. ¿Ok? O a través de Notch, a través de otro mediador de prelectura, CBP1, induciendo la lectura de PTEN. Para esto es bien importante la sesión anterior, en la cual se trataba de indicar cómo es que se produce la lectura del DNA al RNMA y cómo hay genes que silencian, hay genes que promueven la lectura de DNA. Porque hoy se está viendo que hay cascadas de señal que tienen que ver con el control de la lectura del DNA. También se puede producir a nivel ya de mRNA mensajero, competición de mRNA solubles, ¿no es cierto?, para controlar la lectura post-transcripcional o post-DNA, en todo caso, de PTEN. Acá tenemos todos los mecanismos de fosforilación o de acetilación que van a controlar, acá abajo, acetilación, oxidación o fosforilación, que pueden alterar la estructura proteica, la estructura química de la proteína, haciendo que PTEN se inactive. Pero también hay un control conformacional, es decir, de acuerdo a la estructura terciaria de la proteína, con mecanismos que inhiben PTEN en su capacidad de fosforilar. Estamos hasta ahí claros, ¿verdad? Estas son las proteínas que pueden actuar positiva o negativamente con la función del PTEN. Tenemos la zona del PTEN en donde va a funcionar estas proteínas, toda esta lista de proteínas, y los efectos en la función. Por ejemplo, a título de ejemplo, NHRF se une a la región PZ del sitio de dominio y produce un aumento en la actividad de fosfatasa. Entonces tenemos controles de proteína a proteína que van a hacer que PTEN sea más intenso o menos intenso en el control de la defosforilación. Igual cosa ha pasado con el PI3 quinasa. Es decir, toda una serie de investigaciones que conducen a descubrir cada vez mejor cuáles son las funciones intracelulares de PTEN, ¿no es cierto? Les pido un perdón, pero me voy a sacar el saco.
Entonces, aquí tenemos las clases de PI3 quinasa, que ya nos habló Ali, clase 1, clase 2 y clase 3 y las variedades de AKT, 1, 2 y 3. ¿Ves? Comparten entre sí estructuras proteicas, pero tienen sitios diferentes de fosforilación, lo cual da un diferencial en las actividades. Por ejemplo, van a compartir la zona catalítica, la zona helical y la zona del C2, pero van a no compartir otras estructuras proteicas porque son proteínas destinadas a otro tipo de función. Igual sucede con AKT. Ok, esta es la reacción catalizada por PI3 quinasa. Tenemos acá fosfatidinoinositol 3 quinasa, ¿no es cierto?, de la clase 1, esto es lo importante, que produce el paso de fosfatidinoinositol 4,5 bifosfato a 3,4,5 bifosfato, y el PITEN que hace el camino inverso. Esta es la cascada de señal de PI3 quinasa. Una vez más, a nivel de membrana, se produce el paso de fosfatidinoinositol 3,4,5 a 3,4,5 fosfato y también mediante una fosfatasa diferente de PITEN podemos defosforilar esta molécula para obtener fosfatidinoinositol 3,4. Estos van a actuar a nivel de las plectrin homologías, se llama. Es decir, zonas de reconocimiento específicos en moléculas hacia abajo en la cascada, la cerradura que entra en la llave, una sola llave que puede activar una cerradura. Eso en práctica son los dominios que a su vez activan cascadas de señal diferentes. Las PI3 quinasa tipo 2 y 3 actúan a nivel de otras homologías para tener otros tipos de funciones. Luego nos vamos hacia AKT. AKT es un ejemplo de efector. Nuevamente, PI3 quinasa, PI3 3,4,5 fosfatidinoinositol, activación de AKT. No se olviden que AKT es activado a nivel de la membrana por el complejo mTORC2, fosforilando la serina 473, y PDK1 activa AKT fosforilando en el residuo treonina 308. Es necesaria estas dos fosforilaciones para poder tener una cascada de señal hacia abajo. La más importante de esas, evidentemente, es tuberosclerosis complex 2, que activa mTORC1, y las proteínas de lectura para producción de proteína. Pero hay también activación de cadenas de hipoxia a través de FOXO2 y de ciclo celular. Es un amplio abanico de cascadas de señal. Eso explica por qué probablemente un bloqueo en la parte alta de la señal, si es que es una cascada tipo árbol que bloquea muchas cadenas downstream, puede ser un blanco molecular importante. Pero si no lo es, hay vías de cortocircuito en la señal celular. Otro concepto nuevo en cuanto a mTORC1 es, me quiero regresar, vamos a ver. Ok. Pueden ustedes apreciar en esta diapositiva cómo mTORC1 está asociado al lisosoma. Este es otro concepto de los nuevos, porque el lisosoma tiene una actividad regulatoria de la actividad de mTORC1, como un semáforo, como un Carrefour, que va a unir dos tipos de señales, aminoácido y glucosa, de la manera siguiente. Nos pasamos. Ok. Cuando no tenemos ni aminoácidos ni factores de crecimiento, tenemos mTORC1 en el citoplasma, el lisosoma de un lado, y las dos proteínas de regulación, REF y RAC, están inactivas. Cuando nosotros tenemos factores de crecimiento, los factores de crecimiento activan REF, pero tenemos un mTORC1 todavía libre en el citoplasma.
Cuando tenemos aminoácidos, esa es la parte importante, aminoácidos, los aminoácidos estimulan RAX y hacen que el mTORC1 se pegue al lisosoma. Cuando tenemos los dos activadores, factores de crecimiento y aminoácidos, tenemos una activación importante de mTORC1, que puede ser modulada en cantidad dependiendo de la intensidad de la señal. Entonces, el lisosoma es un complejo multiproteico, un granero intracelular, que va a unir, que va a estimular la unión de las dos cascadas. Esto funciona como un semáforo, como un Carrefour. Y acá tenemos cuando a nivel de laboratorio uno puede manipular REF, producir una sobreexpresión de REF, va a haber un secuestro de mTORC2 en el citoplasma sin que se pueda unir al lisosoma. Y este probablemente sea otro de los mecanismos terapéuticos en estudio a futuro. Finalmente viene la cascada hacia abajo. Ya se ha producido la traducción del mTOR y tenemos entonces que estamos a nivel del RNA. Tenemos la cabeza 5' del RNA. El mTORC1 fosforila la proteína 4-RIBP, esta proteína, que se desprende del complejo de lectura y permite que en su lugar entre R-initiation factor 4G, que inicia la lectura de la translación proteica. Tenemos un segundo mecanismo de control, que es a través de uno de sus substratos de activación, que es S6K, que fosforila R-initiation factor 4B, y que permite que esta fosforilación entre en el complejo de lectura para asociarse con R-initiation factor 4A y se pueda activar el escaneo de la lectura de proteínas. Entonces, cascadas de señal que van de la membrana hasta llegar al núcleo, hasta llegar al RNA y abrir el switch de la lectura de replicación. La regulación a través de PDC4, que le añade eficacia al crecimiento celular, proteína recientemente descrita, ¿no es cierto?, regulada por S6K1, que en este caso inactiva la proteína. Finalmente, todo este complejo de esta maquinaria sirve para producir biogénesis de ribosomas, síntesis de proteínas, bloquear la autofagia, producir endocitosis, permitir la captación de nutrientes y actuar a nivel del citoesqueleto a través de mTORC1. Esas son las cascadas efectoras del complejo. También hay una contrarregulación, también hay un feedback. El feedback esencialmente se produce, estas son las proteínas que acabamos de ver, S6K1, ¿no es cierto?, lectura de RNA, 4-RBPA, lectura de RNA, la inducción del hipoxia inducible factor, importantísimo en el cáncer de riñón y en otros tumores, sobre todo por la vía de la angiogénesis, que la veremos más tarde, y la regulación negativa por la proteína del von Hippel-Lindau. Pero hacia atrás, S6K1 bloquea el receptor de los factores de crecimiento, especialmente el insulin growth factor receptor. El mTORC2 tiene una conducta aberrante, porque ayuda a la fosforilación de AKT, y no se olviden que AKT es la proteína que va a actuar fosforilando tuberosis, sclerosis factor, REF y mTORC1. Es decir, hay una contrarregulación que explica por qué podría haber un escape a los inhibidores del mTOR. No se olviden que los Rapalogs o las medicinas que bloquean el complejo bloquean mTORC1 y dejan libre mTORC2. Ok, esa es la activación fisiológica del mTOR, lo que normalmente sucede. Entonces, receptor para la insulina, ¿no es cierto? Activación de PI3 quinasa, mTORC2 en membrana, mTORC1 y la producción de bloqueo de la gluconeogénesis y estímulo de la síntesis de glicógeno. Cuando la persona está en ayuno, están bloqueadas todas las cascadas de señal y lo que se va a producir es una gluconeogénesis,
una activación de la síntesis de glicógeno y sobre todo producción de fuentes de energía a través de la autofagia. ¿Okay? Entonces, un potente controlador de los nutrientes. Cuando hay una sobrealimentación, aumento de ingesta de alimentos, obviamente aminoácidos y glucosa, se va a producir una potente activación de mTORC1, si se acuerdan de la diapositiva en la que vimos esto, supresión de la autofagia, pero se produce una lipogénesis ectópica, la obesidad. Se produce una gluconeogénesis, curiosamente, y aumento de la síntesis de glicógeno. El mTOR no funciona igual en las personas jóvenes que en las personas de edad. En las personas jóvenes produce aumento de producción proteica. Esta producción proteica es defectuosa en la persona de edad, con múltiples sitios de fosforilaciones y translaciones que generan en realidad estrés oxidativo. Y es una de las explicaciones de por qué hay mayor cantidad de tumores en las personas de edad que en las personas jóvenes. Igualmente el mTORC1, tenemos acá las células madre, tenemos las células de reemplazo y las células que envejecen. En la persona joven se va a producir un turnover de las células madre bajo el estímulo del mTORC1. En las personas de edad se va a producir envejecimiento y depresión del pool de células madre. Un efecto perverso de la acción biológica de mTOR. Obviamente el bloqueo con los rapálogos, con los medicamentos que bloquean el complejo, va a producir similares efectos en los dos tipos de pacientes. En el cáncer, tenemos nosotros aquí el esquema de mTORC1, activando biogénesis, suprimiendo la autofagia, produciendo angiogénesis a través de H1 alfa, y la translación, la proliferación y la sobrevida. Este mismo mecanismo está representado en una persona normal, pero nosotros podemos bloquear, en este caso, bloquear el mTORC1. El efecto que se produce con el bloqueo del mTORC1 son todas las cascadas que acabamos de ver de feedback o de retroalimentación negativa. Si nosotros bloqueamos mTORC1 1 y 2, la cascada de retroalimentación va a ser más pequeñita. Y si tenemos una activación hacia arriba, que les explica un poco la pregunta, en este caso, inhibición dual, PI3 quinasa y mTORC2, la cascada de escape es mucho más pequeña. Entonces, el asunto va a ser encontrar entonces, primero entender perfectamente bien las vías y luego encontrar los puntos críticos de bloqueo de una vía para poder obtener mejor efecto terapéutico. Pero de la mano también, probablemente mayor efecto tóxico. Los componentes de la cadena del mTOR involucrados en cáncer. PTEN, ya lo vimos, PI3 quinasa, AKT, tuberosis esclerosis complex 1 y el resto de proteína B. Hay modelos tumorales que están más afectados por diferentes tipos de proteína a diferentes niveles de la cascada. Finalmente, esta es la estructura del mTOR, ¿sí? Con un sitio en donde se van a unir los análogos de la rapamicina, que es esta zona que se llama FRB, está expresada acá en rojo, con la zona azul vecina, el BFPP12. En este sitio es en el que va a entrar los análogos de la rapamicina. Rapamicina conocida actualmente como sirolimus. Entonces tenemos efectos antiproliferativos en las células cancerosas, inhiben el ciclo celular, inducen apoptosis, inhiben la síntesis de proteína, efectos antiproliferativos y antiinvasivos, tienen propiedades antiangiogénicas, disminuyen la expresión del VEGF, vascular endothelial growth factor, y los efectos varían con la dosis y el esquema. Estas son las moléculas que están en uso clínico: sirolimus, temsirolimus, everolimus y deferolimus, ¿no es cierto? Con las dosis aprobadas, sirolimus vía oral, 2,5 por día, temsirolimus inyectable, 25 miligramos semanal, el everolimus vía oral, 10 miligramos por día, y el deferolimus una dosis de carga de 12,5 por 5 días,
seguido de una dosis intravenosa. Sirolimus usado en trasplante, temsirolimus cáncer de riñón, everolimus cáncer de riñón y otros modelos tumorales que ya los vemos enseguida, y deferolimus en investigación en sarcomas. En desarrollo clínico tenemos entonces temsirolimus, que bloquea mTORC1, sirolimus que bloquea mTORC1, everolimus mTORC1, igual ridafolimus, que es el nuevo nombre para el everolimus, y mTORC1 también. Y tenemos moléculas pequeñitas nuevas en estudio que van a bloquear mTOR, los dos complejos probablemente, PI3 quinasa y mTOR, PI3 quinasa y mTOR, todos estos en fase 1. Los eventos adversos, eso fue estudiado en un estudio fase 3, por ejemplo, everolimus más placebo en esta parte de la diapositiva y temsirolimus versus interferón en la otra parte de la diapositiva. Se puede ver mayor número de infecciones para everolimus, más tos, más disnea y obviamente neumonitis, que es el efecto adverso más importante reportado con el everolimus. Y en temsirolimus una cosa similar, siendo probablemente más notorio la disnea y probablemente las infecciones. Vamos a ver algunos modelos clínicos ahora sí. Temsirolimus versus interferón alfa en cáncer renal de mal pronóstico. Acuérdense en la escala del Memorial, que divide los pacientes en 3 grupos de pronóstico. Aquellos que tienen más de 2 criterios de mal pronóstico son considerados el grupo mal pronóstico. La sobrevida global está mejorada con el uso de temsirolimus comparado al interferón. ¿Sí? Esto no es igual para la sobrevida libre de enfermedad. Aprobado entonces para el uso de cáncer renal de mal riesgo. Esta diapositiva, que es muy nueva también, es para demostrar cómo ya se ha convertido el temsirolimus en un estándar luego de fallos terapéuticos múltiples en el manejo de los linfomas del manto. ¿Ok? Entonces tenemos la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Entonces mejora en la sobrevida libre de progresión, no cambio en la sobrevida global. El everolimus en segunda línea en cáncer de riñón, luego de fallo a múltiples tirosinquinasas. Esta es una curva de sobrevida libre de progresión que muestra que el everolimus es mucho mejor que el placebo. Segunda línea, cáncer de riñón. No hay diferencia en la sobrevida global y sí se ve evidentemente una curva de mejor pronóstico en los grupos de riesgo favorable. Esto acaba de aparecer, fines de año del 2012, el equipo que trabajaba en España, Baselga, que está ahora en el MD Anderson. Entonces, everolimus más hexamestane, placebo más hexamestane, luego de varias fallas al tratamiento hormonal. Entonces se demuestra que hexamestane más everolimus puede corregir de alguna manera la sobrevida libre de enfermedad. Y esto es cierto en varios de los grupos de pacientes. En este forest plot pueden ver que es mejor para la edad, para si está tratado con quimioterapia previa, si ha tenido hormonoterapia previa o no la ha tenido. Entonces en todos los grupos de riesgo es mejor. Esta curva demuestra también en los pacientes con tumores neuroendocrinos de riesgo moderado a bajo, cómo se convierte en una opción en segunda línea comparado al placebo. Y eso es cierto en la evaluación del grupo que investigó, que hizo el reporte, como en el comité independiente, sin modificación en la sobrevida global. Todos los estudios fase 2 que se hacen ahorita con los inhibidores del mTOR, en linfomas del manto, en glioblastoma, en tumores de pulmón, en melanomas, en sarcomas, con los resultados reportados al momento. No solamente se usa en tumores,
se usa también en los stents. Las prótesis, ¿cómo se llama? Los stents coronarios a menudo llevan a un segundo bloqueo del stent. Para evitar eso se utiliza ahora stents que puedan tener o taxanos, a ver cuáles son, acá tenemos, sí, taxanos, o everolimus, o sotralimus. Y parece ser que la asociación del stent más el inhibidor del mTOR ofrece una ventaja al paciente. Las cascadas de señal hacia abajo. No nos vamos a quedar mucho ahí. Los inhibidores duales. Estas moléculas que pueden bloquear, por ejemplo, mTORC1, todas estas que ya las conocemos, o que puedan bloquear mTORC1 y PI3 quinasa. Son estas las moléculas. O solamente PI3 quinasa. O solamente MAP quinasa. Este es un resumen que no nos vamos a detener porque recién es un fase 2 en el que demuestra que efectivamente un inhibidor dual es posible con una toxicidad que es manejable. Estos son los bloqueos duales. Cada cajoncito negro es un modelo de cómo poder bloquear dos niveles de cascada al mismo tiempo. Entonces no es fácil encontrar moléculas que sean rentables en el... Entonces, este es el desarrollo del mTOR, reconocido en los años 70 como molécula, muchos fase 1 y 2. Las toxicidades más importantes, mucositis, rash, hiperglicemia, trombocitopenia. No hay mucha evidencia de significante inmunosupresión, sin embargo, no se olviden que sirolimus es utilizado en el control inmunitario luego de trasplante renal y también trasplante de médula. Se utiliza en linfoma del manto, carcinoma del endometrio, melanoma, páncreas y todos los estudios fase 2 que ya vimos. Temsirolimus versus interferón alta, pacientes de carcinoma renal a alto riesgo. Everolimus luego de progresión a tirosina quinasas en cáncer de riñón. Las combinaciones tienen que ser confirmadas experimentalmente. Las toxicidades clínicas pueden ser más importantes con las asociaciones, especialmente, vean, con sorafenib, con gefitinib, con erlotinib. ¿Cuáles serán las toxicidades de la asociación de bloqueo de IGF-R receptor más PI3 quinasa? No está claro cuáles son los canales de sensibilidad y o los factores pronósticos. Y además hay que evaluar lo que ya vimos en la sesión anterior, los polimorfismos que hagan que los transportes de la droga y el metabolismo puedan ser diferentes para las diferentes moléculas. Es decir, mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Si hay preguntas. Hernán, experiencia con el everolimus. Habida cuenta que lo tenemos aquí desde hace algún tiempo para trasplante, ¿has tenido oportunidad en renales? No, no lo has hecho todavía. De acuerdo. Pero lo tenemos aquí. No, es una patología rara, es una patología en la que en el medio ni siquiera se está utilizando bien la primera línea de tratamiento. Okay. Tengo experiencia con pazopanib en un par de pacientes en primera línea, muy bien tolerado, mucho mejor tolerado que sunitinib, pero hasta ahí llego. Tengo experiencia con tratamiento con interleuquín 2 que no vimos acá, en pacientes refractarios a largo tiempo sobrevivientes, mucha toxicidad, pero ahí estamos, no más.